No dispares, por favor, Ann. Yo no hice nada. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Este hombre no tenía una pistola apuntándole. Tenía algo peor. Ann tenía 50 vecinos rodeándolo, celulares grabando, en gritos exigiendo sangre y cero posibilidad de escapar. Lo que pasó en los siguientes 30 minutos no salió en las noticias nacionales, pero cambió para siempre lo que significa vivir en comunidad. Y lo más terrorífico no es lo que le hicieron, es lo fácil que fue convencer a gente normal, trabajadora, de buena familia para que cruzaran esa línea. Retrocedemos 6 horas. El barrio de San Miguel en clase trabajadora. Gente que se levanta a las 5 de la mañana, que se rompe la espalda por un sueldo digno, pero algo venía cambiando desde hace meses. Yobus cada semana, bicicletas desapareciendo de noche en ventanas forzadas, una señora de 70 años empujada por su bolso, y la respuesta del sistema era siempre la misma: Levanchuno denuncia, como si un papel fuera a devolverle su dignidad. Los chats vecinales empezaron tranquilos. Ojo, vieron a alguien sospechoso en la esquina. Luego se pusieron serios. Hay que organizarnos. La policía no hace nada. Y después se volvieron oscuros. La próxima vez no llamamos a nadie. Lo resolvemos nosotros. Nadie pensó que fuera en serio hasta que lo fue. Esa noche, 22 de octubre, alguien forzó la reja de la tienda de don Carlos. Se llevó la caja registradora. 300 euros. Nada del otro mundo, pero fue la gota que derramó el vaso. Porque don Carlos era querido. Llevaba 40 años en ese local. Nunca le había hecho daño a nadie. Y verlo destrozado, llorando frente a su tienda destrozada, encendió algo primitivo en la gente. Ahí va. Lo vi corriendo. El grito vino de algún balcón. En segundos 30 personas salieron a la calle. Bloquearon esquinas, cerraron salidas, como una cacería coordinada sin haber ensayado jamás. Pura adrenalina colectiva. Lo encontraron 2 calles más allá, caminando tranquilo. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que acababan de cazar al hombre equivocado. Lo rodearon en segundos. Es él, lo reconozco, gritó alguien, pero nadie preguntó de dónde. Nadie pidió pruebas, porque cuando la sangre hierve, la lógica se evapora. El hombre levantó las manos: yo no hice nada, vivo aquí. Su voz temblaba, pero ese miedo lo hizo parecer más culpable, porque los culpables tienen miedo, ¿no? Esa fue la lógica retorcida, pero lógica al fin, que no se escape. Alguien lo empujó contra una pared. Otro le agarró el brazo. Un tercero ya estaba llamando a más vecinos. Y los celulares, Dios, los celulares están todos grabando como si fuera contenido viral, como si la humillación pública fuera parte del castigo. Amárrenlo a la farola. No fue una sugerencia. Fue una orden y alguien obedeció. Apareció con una cuerda de donde salió Najilu sabe. Pero ahí estaba. Lo ataron como a un animal. Y entonces llegó el primer golpe, un puñetazo en las costillas en seco, brutal. El hombre se dobló del dolor y eso liberó algo en la multitud, porque cuando el primero golpea, el segundo se siente autorizado. Y cuando el segundo golpea, el tercero ya no duda. Es un efecto dominó de violencia, una locura colectiva donde todos participan y nadie se siente responsable. Esto es por don Carlos, otro golpe. Esto es por mi bicicleta. Otro más. Esto es por todas las veces que nos cagaron. Y ahí está. No era solo por el robo de esa noche. Era por meses de frustración acumulada, de sentirse impotentes, de denunciar y que no pasara nada. Este hombre, atado y sangrando, se había convertido en el recipiente de toda esa rabia guardada. Pasaron 20 minutos donde nadie frenó, donde las mujeres gritaban que pague y los hombres descargaban puños, donde niños pequeños miraban desde las ventanas aprendiendo que la justicia se hace a golpes. 20 minutos que se sintieron eternos para él y demasiado cortos para la multitud sedienta. Cuando llegó la policía, las sirenas azules cortaron el frenesí. Algunos corrieron, otros se quedaron desafiantes, grabando hasta el final. El hombre apenas podía hablar. Sangre en la boca, en costillas rotas. Ojo hinchado, pero consciente.
dolorosamente consciente. Lo subieron a la ambulancia y, mientras se lo llevaban, alguien gritó: ¡Justicia cumplida! Pero a la mañana siguiente llegó la noticia que lo cambiaría todo. Las cámaras de seguridad de la tienda de don Carlos mostraban algo que nadie quería ver. Sí, absolutamente sí, porque la ley no cambia según el resultado. No importa si era culpable o inocente. Lo que hicieron esa noche fue ilegal desde el primer empujón. Detener a alguien sin autoridad, golpearlo sin juicio, humillarlo públicamente, todo eso es crimen. Aunque hubiera sido el ladrón más buscado del país, no tenían derecho. Pero esa respuesta no les gustó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que nos roben? No. Denuncian, llaman a la policía, presionan al sistema, protestan, votan, se organizan legalmente, pero eso no funciona. A veces no, y duele. Pero la alternativa es peor, porque cuando cada vez crea su propia justicia, el caos es total. Imagina esto: mañana tu vecino decide que tu música está muy alta, te acusa de perturbar la paz, convence a otros 5, te rodean ante, golpean ante, atan, y cuando llega la policía dicen es que él nunca respetaba las reglas. ¿Sería justo o sería terrorífico? Porque esa es la lógica que defendieron: castigo sin proceso, sentencia sin pruebas, violencia sin consecuencias. El abogado del hombre agredido presentó una demanda civil además de la penal, pidió indemnización en reparación del daño. Y algo más en que se use este caso como precedente para que quede claro, para que el mensaje sea firme. No pueden tomarse la justicia por sus manos a nunca. Algunos vecinos intentaron negociar. Podemos pagarle algo si retira la denuncia, pero ya era tarde, porque esto no era solo entre él y ellos. El Estado también era parte. Cuando se comete un delito público, la fiscalía actúa aunque la víctima perdone, y este era delito público flagrante grabado desde 20 ángulos. Las audiencias comenzaron 3 meses después. Sala llena, prensa local, cámaras afuera. El hombre llegó en silla de ruedas. Todavía no podía caminar bien. Las secuelas físicas eran visibles, pero las emocionales eran peores. Tengo miedo de salir a la calle, declaró. Cada vez que veo a un grupo de gente, mi cuerpo se paraliza. Ya no confío en nadie. Los acusados lloraban, pidieron perdón. No quisimos llegar tan lejos. O fue todo muy rápido. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Y probablemente era verdad. Probablemente en sus mentes distorsionadas por la rabia, sí creían estar del lado bueno. Pero la intención no borra el daño. El juez escuchó todo en los testimonios, las justificaciones, os lantos, y luego dijo algo que debería tatuarse en cada plaza pública. La frustración es comprensible, el hartazgo es válido, pero la violencia nunca, jamás, es la respuesta, porque el día que aceptamos que está bien golpear a quien creemos culpable sin pruebas, ese día dejamos de ser sociedad. Sentencias firmes, sin atenuantes significativos, porque necesitaban sentar precedente. Necesitaban que este caso resonara, que otros barrios pensaran 2 veces antes de cruzar esa línea. Pero la historia no termina en el juzgado, termina en algo mucho más personal, algo que todos deberíamos preguntarnos antes de dormir esta noche. El ladrón llevaba sudadera oscura y gorra roja. El hombre que golpearon llevaba chaqueta clara y zapatillas blancas. No coincidían para nada. Las imágenes eran claras, brutalmente claras. El verdadero ladrón había huido en dirección contraria. Nunca estuvo cerca de donde lo atraparon. Mientras 50 vecinos descargaban su furia sobre un inocente, el culpable real escapaba tranquilamente con 300 euros en el bolsillo. La ironía era grotesca. El barrio amaneció en shock permanente todos, porque en los grupos de WhatsApp empezó algo perturbador. En lugar de disculpas, aparecieron justificaciones. Bueno, pero ese tipo tiene antecedentes. Cierto, eran pequeños hurtos de hace años, nada violento, nada reciente. Algo habrá hecho para estar en la calle a esa hora. Caminaba a su casa después del trabajo nocturno. Pero eso no importaba. Por algo lo conocen en el barrio, ¿sí? Porque vivía ahí desde hace 15 años. ¿Ves el patrón? Cuando aceptar el error
duele demasiado. Inventamos razones para que el castigo siga siendo justo. Es más fácil que enfrentar la verdad, que admitir que casi matamos a un hombre inocente, que reconocer que nos convertimos en la misma violencia que decíamos combatir. La familia del hombre habló con los medios. Su hermana, llorando, dijo algo que caló hondo en mi hermano. No es un santo. Ha cometido errores, pero no se merecía esto. A nadie se merece esto. Y tenía razón, porque incluso si hubiera sido el ladrón verdadero, ¿eso justifica una paliza colectiva? ¿Atarlo como a un perro? ¿Grabarlo para humillarlo eternamente en internet? El barrio se partió en dos: los que pedían perdón y los que se aferraban a su versión. Hicimos lo que teníamos que hacer. Al menos ahora los delincuentes saben que aquí no se juega. La policía no nos protege, nos protegemos solos. Pero proteger no es lo mismo que atacar, y justicia no es lo mismo que venganza. Mientras tanto, el hombre seguía hospitalizado. 3 costillas rotas, lesión en el vaso, traumatismo craneal. Los médicos dijeron que tuvo suerte. 5 minutos más y podría haber muerto. 5 minutos más de justicia vecinal y sería homicidio. Deja que eso caiga. Homicidio cometido por gente que se considera buena, que va a misa los domingos, que ayuda en la colecta navideña, que saluda cordialmente en el ascensor. Gente normal que en 30 minutos de locura colectiva casi se convierte en asesina. Y lo más aterrador aún no había llegado, porque mientras el barrio discutía moral, la ley preparaba algo mucho más concreto. Toques en la puerta a citaciones, a notificaciones judiciales. La fiscalía no iba a mirar para otro lado. Está siendo investigado por detención ilegal, lesiones graves y agresión agravada. Esas palabras cayeron como bombas en 12 hogares del barrio. 12 vecinos identificados gracias a los videos que ellos mismos subieron. Esos videos que grabaron con orgullo. Esos videos donde se veían sus caras, sus voces, sus manos, golpeando. Prueba perfecta e irrefutable. Habían documentado su propio crimen en alta definición. El pánico reemplazó a la arrogancia. Pero yo solo estaba ahí y ya es participación. Yo no le pegué, solo lo sujeté a detención ilegal. Yo solo grabé. Complicidad a la ley no funciona con matices emocionales. Funciona con hechos. Y los hechos eran claros. Una multitud agredió salvajemente a un hombre sin pruebas, sin juicio, sin derecho a defenderse. Los chats vecinales, antes llenos de mensajes valientes, ahora estaban muertos en silencio sepulcral. Algunos borraban conversaciones completas, otros abandonaban los grupos. El miedo había cambiado de bando. Ya no temían a los ladrones, temían a las consecuencias de haberse convertido en verdugos. Un psicólogo especializado en comportamiento de masas explicó después lo que pasó esa noche, y es escalofriante. Cuando el individuo se disuelve en el grupo, la responsabilidad personal desaparece. Ya no eres tú, eres nosotros. Y el nosotros puede justificar cualquier cosa, ni se llama desindividualización. Suena técnico, pero es simple en grupo. Tu cerebro delega la moral. Si todos lo hacen, debe estar bien. Eso pensaron 50 vecinos mientras golpeaban a un hombre indefenso. Nadie se levantó esa mañana planeando un linchamiento. Nadie desayunó pensando: hoy voy a cometer un delito. Pero el contexto correcto puede convertir a cualquiera en monstruo. Frustración acumulada, sensación de impunidad del sistema a un enemigo común. Y el detonante perfecto mezcla o explosivo. Yo jamás haría eso, pensás desde tu casa. Pero estadísticamente, la mayoría sí lo haría. Los experimentos de Stanley Milgram lo demostraron. Personas normales aplicando descargas eléctricas letales solo porque una autoridad se lo pedía. Ahora imagina eso sin autoridad. Solo presión de grupo. Solo adrenalina colectiva. Solo la certeza falsa de estar del lado correcto. Eso es lo verdaderamente aterrador de esta historia. No es que haya gente mala, es que gente buena puede hacer cosas horribles bajo las circunstancias precisas. Tu vecino amable, tu compañero de trabajo, tu primo que juega con tus hijos. Todos somos capaces. El fiscal fue contundente en su declaración pública. El hartazgo no justifica la barbarie. La frustración con el sistema no habilita a crear sistemas paralelos de castigo. Vivimos en un estado de derecho,
No en la ley de la selva multas millonarias, penas de cárcel de 2 a 5 años para los líderes, antecedentes penales, permanentes, inhabilitaciones, las consecuencias eran devastadoras. Y entonces alguien en el barrio preguntó lo que todos pensaban. ¿Y si hubiera sido el ladrón verdadero, también estaríamos siendo procesados? La respuesta era simple y demoledora. ¿Y si mañana el señalado eres vos? Deja que esa pregunta te penetre. Porque esta historia no es solo sobre un barrio lejano, es sobre algo mucho más cercano, sobre lo frágil que es la línea entre víctima y verdugo, entre justicia y barbarie, entre comunidad y turba enfurecida. Hoy fue un hombre con antecedentes caminando a la hora equivocada. Mañana puede ser el chico nuevo que no conoces, el repartidor que corre porque llega tarde, la chica que viste diferente, el vecino callado que parece raro. Basta un humor, una acusación en caliente, un grito en el momento preciso. Y pum, la maquinaria se activa y cuando arranca no frena fácil. El barrio San Miguel nunca volvió a ser el mismo. Familias rotas, amistades destruidas, miradas esquivas en el supermercado. Lo que querían proteger terminaron destruyéndolo. La unidad que tanto valoraban se evaporó en 30 minutos de locura colectiva. Irónico y devastador. El hombre sigue en rehabilitación en física y mental, las costillas sanan, los moretones desaparecen, pero el trauma de ver a 50 personas convertidas en bestias, eso no se borra con terapia. Ya no veo a la gente igual, confesó meses después. Ahora sé de lo que son capaces. Y eso no se olvida. Algunos de los condenados perdieron sus trabajos, otros se mudaron. La vergüenza pesaba más que cualquier sentencia judicial, porque el barrio los señalaba ahora a ellos. Esos son los que casi matan al tipo. El círculo se cerró de señaladores a señalados, de jueces a juzgados, y el ladrón verdadero, el de la sudadera oscura y gorra roja, nunca fue capturado. Probablemente ni siquiera sabe que alguien más pagó por su crimen. Probablemente robó en otro B al día siguiente, mientras 50 personas destruían sus vidas persiguiendo a un fantasma. Entonces, ¿qué aprendemos? Que el sistema puede fallar en sí, que la frustración es válida, también que el miedo a ser robado es real, por supuesto, pero que nada, absolutamente nada, justifica convertirnos en lo que decimos odiar. Porque cuando reemplazamos la ley con la furia, cuando cambiamos el proceso por el impulso, cuando elegimos el castigo colectivo sobre la justicia individual, todos perdemos, absolutamente todos. La próxima vez que sientas esa rabia hirviendo, esa tentación de actuar, ese impulso de hacer justicia, amparar, a respirar, y pregúntate, ¿quieres vivir en un mundo donde cualquiera puede ser castigado sin pruebas? ¿Donde basta una acusación para que la multitud decida tu destino? Porque ese mundo ya existió. Se llamaba Edad Media y hay una razón por la que evolucionamos más allá de eso. El barrio San Miguel es una advertencia, un espejo incómodo, un recordatorio brutal de que la civilización es más frágil de lo que pensamos, que todos llevamos dentro la capacidad de ser monstruos, que las circunstancias correctas pueden activar lo peor de nosotros, pero también llevamos la capacidad de elegir, de frenar, de decir esto no, de ser la voz que interrumpe la locura, porque al final no se trata de ser fuerte, se trata de ser humano, y la humanidad se mide en cómo tratamos a los más vulnerables, incluso cuando creemos que son culpables, especialmente cuando creemos que son culpables